¿Y si te dijéramos que hubo actrices del cine de oro que fueron engañadas por productores y lo pagaron con su vida? Actrices que el público amó, admiró y aplaudió en la pantalla grande, pero que, detrás de los reflectores, vivieron abuso, manipulación y traición, promesas falsas, contratos trampa, chantajes disfrazados de oportunidades, productores poderosos que las tomaban como suyas y las destruían cuando ya no les servían. Ellas callaron. La industria miró hacia otro lado. Y muchas murieron sin que nadie supiera la verdad detrás de su caída. Pero hoy, en este canal, te mostraremos esas historias que quedaron en el olvido. Y te puedo asegurar, muchas te sorprenderán, especialmente la número 11. Fanny Cano fue una de las mujeres más bellas y prometedoras del cine y la televisión mexicana de los años 60 y 70. Era elegante, carismática, tenía talento, y lo sabía. Muchos la veían como la próxima gran estrella internacional. Pero lo que nadie sabía, era que un productor poderoso la tenía atrapada en una red de manipulación que marcaría su destino para siempre. En los inicios de su carrera, un productor de Televisa le ofreció convertirla en protagonista absoluta, promesas de novelas, películas y hasta proyección en Europa, pero a cambio de lealtad incondicional. Esa lealtad incluía favores íntimos, presencia constante en fiestas privadas con empresarios, y silencio. Si hablaba, se quedaría sin carrera. Durante años, Fanny aceptó los términos. Pero en 1983, decidió romper con todo. Quería escapar de ese círculo. Había encontrado el amor con su esposo, Sergio Luis Cano, y planeaban una nueva vida lejos del medio. Tenía un último viaje planeado. Una despedida del pasado. Iba a tomar un vuelo a Colombia. Pero lo que no sabía, era que ese vuelo marcaría su final. El avión en el que viajaba, el vuelo 11 de Avianca, explotó en la pista al colisionar con otro avión. El cuerpo de Fanny Cano quedó irreconocible. Murió a los 39 años, con una sonrisa eterna, pero aún hay quienes susurran que su muerte no fue un simple accidente. Que se fue sabiendo demasiado. Que estaba dispuesta a hablar. Miroslava Stern era la perfección hecha figura. De origen checo y con una belleza inalcanzable, conquistó México en los años 40 y 50 como una de las actrices más misteriosas y deseadas del cine de oro. Pero detrás de sus ojos profundos y su sonrisa cautivadora, había una tristeza que nadie quiso ver y que nació del engaño. Cuando Miroslava llegó a México siendo aún muy joven, un productor influyente la acogió como su protegida. Le prometió fama, papeles principales, lujos, pero todo tenía un precio oculto. El contrato que firmó con su estudio incluía cláusulas abusivas que la obligaban a aceptar proyectos y relaciones que ella no deseaba. La obligaban a callar, a sonreír, a fingir amor. Años después, Miroslava se enamoró de verdad. De un hombre fuera del medio. Algunos dicen que era el torero Luis Miguel Dominguín, otros que fue un poderoso empresario casado. Pero cuando quiso alejarse de la industria, el productor que la había lanzado la amenazó con destruir su carrera y filtrar cartas y fotos privadas. La presión fue insoportable. La soledad, asfixiante. Y el silencio, mortal. El 9 de marzo de 1955, Miroslava fue encontrada muerta en su casa, a los 29 años. Había ingerido una sobredosis de barbitúricos. A su lado, una foto del hombre que amaba, rasgada por la mitad. Los medios dijeron que fue desamor. Pero quienes conocían la verdad, sabían que la industria la había quebrado desde dentro. La engañaron, la usaron, y la dejaron morir sola. Blanca Estela Pavón fue una de las actrices más queridas del cine de oro. Con su rostro angelical y su voz suave, conquistó al público en películas inolvidables como Nosotros los Pobres, al lado de Pedro Infante. Pero lo que el público no sabía, era que desde muy joven, había sido manipulada por un productor que veía en ella algo más que talento. Blanca comenzó su carrera cuando aún era menor de edad. Un productor de cine, muy respetado en la época, se convirtió en su mentor. La ayudó a ascender, pero solo bajo sus condiciones: cenas privadas, presencia obligada en reuniones cerradas, y un control absoluto sobre su imagen pública y decisiones personales. A los 20 años, Blanca quiso romper ese vínculo. Ya era una estrella y soñaba con estudiar en el extranjero, casarse, formar una vida lejos de la presión de los estudios. Pero el productor no estaba dispuesto a dejarla ir. Le cerraron puertas, cancelaron proyectos, y comenzaron a circular rumores en su contra.
Finalmente, ella aceptó hacer una última gira por el país, como parte de su reconciliación con el estudio. El 26 de septiembre de 1949, el avión en el que viajaba se estrelló en las montañas de Oaxaca. Blanca tenía apenas 23 años. La versión oficial fue un accidente aéreo. Pero hay quienes afirman que nunca debió subir a ese avión, que fue presionada a hacerlo, que el viaje fue improvisado por órdenes de quienes querían silenciarla, o al menos, apartarla definitivamente. Lilia Prado fue una de las actrices más sensuales y controversiales del cine de oro. Su cuerpo, su sonrisa y su presencia en pantalla la convirtieron en símbolo de deseo, y por eso mismo, fue presa fácil de los productores que veían a las actrices como propiedad personal. Lilia inició su carrera como extra. Dormía en camerinos, comía gracias a lo que le daban en los estudios, hasta que un productor famoso le prometió hacer la estrella, a cambio de discreción y obediencia. La fórmula se repitió, la impulsaron, sí. Pero también la forzaron a aceptar papeles donde era mostrada casi como objeto, siempre sexualizada, siempre bajo mirada masculina. Cuando quiso hacer papeles serios, fue rechazada. Uno de esos productores incluso le dijo: «Tú no viniste aquí a actuar, viniste a ser deseada». La humillación fue constante. En entrevistas, se burlaban de su origen humilde. En rodajes, algunos directores la desnudaban innecesariamente ante el equipo, solo para reafirmar su control. Lilia cayó en una profunda depresión a finales de los años 60. Empezó a beber, a aislarse, y a sufrir ataques de pánico. Intentó suicidarse al menos 2 veces. En una ocasión, fue encontrada en su departamento, inconsciente por una mezcla de alcohol y pastillas. No murió ahí, pero algo dentro de ella sí. Pasó sus últimos años olvidada por el cine, sobreviviendo apenas con apariciones esporádicas. Murió en 2006, lejos de los reflectores, en una cama solitaria, sin que nadie le pidiera perdón. Marga López fue una de las actrices más respetadas del cine de oro. Su mirada intensa, su voz firme y su elegancia la convirtieron en un ícono del drama mexicano. Pero lo que pocos conocen, es que Marga vivió años atrapada en una red de manipulación emocional y profesional por parte de un productor obsesionado con ella. Recién llegada de Argentina, un productor le prometió convertirla en la nueva musa del cine nacional. Le dio papeles importantes, pero también control absoluto sobre su vida personal. Le impedía tomar decisiones fuera de su visión artística. Le exigía favores fuera del set. Y cuando Marga intentó poner límites, él respondió con amenazas. «Si no haces lo que te digo, te entierro en esta industria, como enterré a otras». Años después, Marga cayó en una espiral silenciosa. Siguió trabajando, pero con una tristeza visible en su rostro. Decía que el cine la había amado, pero también la había traicionado. Sufrió 2 divorcios, una depresión crónica y varios problemas respiratorios que la alejaron de los escenarios. Muchos afirman que esos males no eran físicos, sino emocionales. Cicatrices internas que nunca sanaron. Murió en 2005, con 81 años, pero sus últimos años fueron vividos en la sombra, cargando el peso de los abusos que jamás denunció por miedo y por vergüenza. Marga no murió de una enfermedad. Murió por dentro, mucho antes de dejar de respirar. Gloria Marín fue una de las actrices más talentosas y sofisticadas del cine de oro. Amada por el público, aplaudida por la crítica, y atrapada durante años en una relación profesional y personal que terminó por consumirla. En su juventud, Gloria fue descubierta por un productor que le prometió convertirla en una gran estrella. Y cumplió su palabra. Pero a cambio, le exigió entrega total, contratos exclusivos, participación en eventos privados con hombres poderosos, y lo más destructivo, una relación amorosa forzada con uno de sus socios. Gloria aceptó, creyendo que el éxito justificaría el sacrificio. Pero cuando intentó liberarse, todo se vino abajo. Le cerraron puertas, le cancelaron películas ya firmadas, y comenzaron a difundir rumores sobre su inestabilidad emocional. Fue en ese contexto que conoció a Jorge Negrete, con quien vivió una relación complicada, marcada por los celos y las infidelidades. Pero lo que pocos saben es que esa historia fue impulsada por productores como una distracción pública para esconder su crisis personal. Gloria cayó en una profunda tristeza. Sufría de insomnio, ansiedad y ataques de llanto en camerinos. Llegó a confesar que había días en que no quería vivir. A veces siento que el cine me desnudó, y luego me arrojó al olvido.
En los años 70, fue diagnosticada con enfisema pulmonar, y sus últimos años estuvieron marcados por el aislamiento y el dolor. Murió en 1983, a los 63 años. Sola, lejos del bullicio, sin el reconocimiento que merecía. No murió por una enfermedad, murió por el desgaste emocional de una vida manipulada y robada por quienes se suponía que debían impulsarla. Isabel del Puerto no fue una actriz tan mediática como otras de su generación, pero su historia es quizás una de las más crueles y perturbadoras del cine de oro. De origen austriaco, llegó a México huyendo del nazismo, solo para terminar cayendo en otra forma de abuso, disfrazada de fama. Apenas llegó, un productor de cine independiente le ofreció papeles a cambio de obedecerlo en todo. Era su única oportunidad, y ella la tomó. Pero no sabía que la estaban usando como moneda de cambio en fiestas privadas, donde empresarios, políticos y figuras del medio compraban su compañía por una noche. Intentó escapar del círculo, pero ya era tarde. Habían fotos, contratos falsificados, amenazas. Años después, cuando quiso denunciar lo vivido en una entrevista radial, la sacaron del aire. Nadie volvió a contratarla. Fue vetada sin explicación. Aislada, sin dinero y con el cuerpo lleno de secuelas físicas por el abuso y las adicciones que le impusieron, terminó sola en un departamento pequeño, escribiendo poemas que nadie leía y relatos donde hablaba de hombres con trajes y máscaras que compraban almas. Murió en el olvido en 2014, a los 87 años. Pocos medios reportaron su muerte. Ninguno habló de su calvario. Lupita Tovar fue pionera. Una de las primeras estrellas del cine mexicano y protagonista de Santa 1932, la primera película sonora del país. Su belleza y talento la llevaron incluso a Hollywood, donde filmó la versión en español de Drácula. Pero detrás de su éxito temprano, hubo un pasado que ella misma cayó por décadas, el de una joven explotada por quienes la descubrieron. Llegó a la industria a los 16 años, cuando aún era una adolescente. Un productor estadounidense radicado en México la descubrió y la llevó a California con la promesa de convertirla en la Dolores del Río del futuro. Pero esa promesa escondía otra realidad. Vivía bajo vigilancia constante, no podía salir sola y debía agradar a ciertos socios para mantener los contratos. Lupita fue tratada como una mercancía. Nunca tuvo control sobre su imagen ni sobre los papeles que aceptaba. Se le impuso una relación con el productor que la descubrió, quien eventualmente se convirtió en su esposo, pero sus diarios hablaban de aislamiento, miedo y una constante sensación de pertenecer a alguien más. Cuando quiso contar lo que vivió en sus memorias, varios fragmentos fueron censurados o editados. Su historia fue blanqueada. Murió en 2016, con 106 años. Para muchos, fue una leyenda. Pero para ella, el cine fue una jaula de oro. Mi rostro fue famoso, pero mi alma nunca fue libre. Vivió una larga vida, sí, pero también vivió atrapada en un papel que no eligió. Luz María Aguirre fue una actriz con enorme potencial en los años 50. Aunque no tuvo el mismo brillo mediático que otras, era conocida en la industria por su disciplina, belleza natural y fuerza escénica. Pero también por lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, fue una de las actrices más brutalmente explotadas por un productor que la llevó a la ruina física y emocional. A los 18 años, Luz María firmó un contrato con un productor famoso por descubrir talentos jóvenes. Lo que ella no sabía es que ese contrato incluía una cláusula secreta que le daba el control total sobre su carrera y sobre su vida. Fue obligada a convivir íntimamente con inversionistas, a viajar sola con ellos, y a someterse a castings privados donde se la evaluaba más por su cuerpo que por su actuación. Cuando intentó romper el contrato, el productor la amenazó con difundir fotografías comprometedoras que él mismo había tomado sin su consentimiento. Aterrada, accedió a continuar y cayó en un abismo. Empezó a consumir tranquilizantes para soportar los rodajes y las noches en que era enviada a cerrar tratos con empresarios. A los 28 años, su salud física y mental colapsó. Sufrió un brote psicótico durante un rodaje, fue internada en un hospital psiquiátrico y nunca volvió a actuar. Murió sola, olvidada por todos, en un hospital público en 1971. Tenía apenas 32 años. Su nombre ni siquiera fue mencionado por los medios de la época. Su historia fue borrada. Pero la verdad es esta: Luz María fue engañada, manipulada y desechada. Y su muerte no fue un accidente, sino el resultado directo de un sistema que la destruyó por dentro.
Evita Muñoz, conocida como Chachita, fue una de las niñas prodigio más queridas del cine de oro mexicano. Desde los 4 años se convirtió en un rostro entrañable para el público, especialmente por sus papeles junto a Pedro Infante. Pero pocas veces se habla de cómo fue usada, manipulada y emocionalmente quebrada por productores que nunca la vieron como una persona, sino como una máquina de dinero. A los 5 años ya estaba firmando contratos, a través de sus padres, con cláusulas abusivas. No tenía descanso, ni infancia, ni voz propia. Los productores la hacían grabar jornadas agotadoras, y cuando creció, la presionaron para mantener su imagen de niña buena, impidiéndole madurar como actriz o elegir papeles diferentes. Cuando intentó romper con ese molde, le cerraron las puertas. Algunos productores le dijeron en su cara que ya no servía. La gente quiere ver a Chachita, no a una mujer. Le ofrecieron roles, pero a cambio de favores que ella rechazó. Y por eso, fue silenciada durante años. Atrapada entre el rechazo y la desesperación, Evita cayó en una profunda depresión. Aunque continuó trabajando en televisión, nunca pudo escapar del estigma ni de los recuerdos traumáticos de haber sido una niña expuesta y explotada por hombres mayores desde que tenía memoria. Murió en 2016, a los 79 años. Y aunque su imagen quedó como símbolo de ternura, su vida estuvo marcada por el abuso emocional y el robo sistemático de su identidad. María Elena Márquez fue una de las actrices más refinadas del cine de oro. Dueña de una presencia magnética, protagonizó cintas como La Perla y trabajó con los directores más reconocidos de su época. Pero detrás de su elegancia y éxito, vivió una historia de manipulación y silenciamiento que la persiguió hasta sus últimos días. Cuando apenas comenzaba su carrera, un productor de alto rango la reclutó con la promesa de convertirla en una figura internacional. La llenó de contratos, viajes, portadas, pero le impuso una condición: obedecer sus decisiones sin cuestionar. Durante años, le prohibió tener pareja pública, rechazar guiones o exigir mejores condiciones. Le repetía: tu belleza te abrió las puertas, pero yo las puedo cerrar. Cuando María Elena se enamoró de un actor fuera del círculo de influencia del productor, fue castigada con la cancelación de 2 películas importantes y la marginación de su carrera en Hollywood. Más tarde, al intentar renegociar sus contratos, descubrió que gran parte de las regalías de sus películas iban directamente al productor, por cláusulas que nunca supo que había firmado. Herida y frustrada, se retiró poco a poco del cine, con el corazón cargado de rencor y decepción. Pasó sus últimos años en silencio, escribiendo cartas que jamás publicó, algunas de ellas llenas de amargura, donde hablaba de sentirse atrapada en un personaje que alguien más escribió para mí. Murió en 2008, sin poder contar su verdad en vida. Su luz fue opacada por un sistema que premió a los abusadores y silenció a las mujeres que intentaron rebelarse. Rosa Carmina fue una de las grandes divas del cine de rumberas, una mujer imponente, deseada, y con una presencia en pantalla que paralizaba al público. Pero detrás de su elegancia, vivió uno de los infiernos más oscuros de la industria. Llegó a México desde Cuba a los 16 años. Inmediatamente fue reclutada por un productor famoso por convertir rumberas en estrellas. Le prometió contratos, ropa, fama, pero la encerró en un departamento, le quitó el pasaporte y la obligó a firmar documentos en blanco. Durante años, fue víctima de control físico, emocional y económico. Solo podía trabajar en proyectos autorizados por él, y gran parte de sus ganancias eran retenidas por gastos de representación. Intentó huir, pero fue amenazada. Le dijeron que si hablaba, sería deportada y su carrera terminada. La presión la llevó a vivir con miedo constante. Sufría insomnio, crisis de ansiedad y dependencia a medicamentos para mantenerse en pie durante los rodajes. Cuando por fin logró liberarse, su salud estaba quebrada. Aunque siguió trabajando, nunca recuperó la paz mental ni la seguridad emocional. Vivió sus últimos años en soledad, acosada por los recuerdos que nunca pudo borrar. Murió en 2012, y aunque fue homenajeada, nadie habló de lo que le hicieron en su juventud. Su belleza iluminó la pantalla, pero fue usada como moneda de cambio por un sistema que no le perdonó querer ser libre. Yolanda Varela fue una de las actrices más elegantes y talentosas del cine de oro mexicano. Su belleza serena y su capacidad dramática la llevaron a protagonizar más de 50 películas, pero detrás de esa imagen impecable, escondía años de abuso silencioso por parte de quienes dirigían la industria desde las sombras.
A pesar de venir de una familia respetada y estudiar danza en Bellas Artes, Yolanda fue atrapada muy temprano por las prácticas turbias de los productores más influyentes. Uno de ellos le ofreció un contrato exclusivo con condiciones especiales: acompañarlo en viajes, cenas privadas y mantener relaciones íntimas discretas para asegurar su lugar en los elencos. Yolanda se negó. Pero ese no le costó años de censura encubierta y bloqueos profesionales. Fue desplazada de proyectos, reemplazada sin explicación y acosada con amenazas sutiles. Podemos destruir tu nombre con un solo chisme. Aislada, empezó a padecer ataques de ansiedad y depresión. En entrevistas de la época, se la notaba tensa, con respuestas cortas y mirada evasiva. Sus allegados dijeron que comenzó a tener miedo de salir sola y que lloraba durante los rodajes. Se retiró joven del cine, y aunque logró formar una familia, nunca volvió a hablar del mundo que la había hecho famosa. En sus últimos años, padeció un cáncer que deterioró su salud física y emocional rápidamente. Murió en 2009, rodeada de recuerdos, pero también de heridas que nunca cerraron. Magda Guerrero no tuvo una carrera larga ni llena de estelares, pero eso fue precisamente porque su vida fue arrebatada antes de que pudiera siquiera despegar. Su nombre hoy está casi borrado de la historia oficial del cine mexicano, pero su tragedia fue una de las más impactantes y silenciadas. Era joven, hermosa, recién llegada a la capital desde el norte del país. Soñaba con convertirse en estrella y fue vista como una revelación por un conocido productor, quien le ofreció trabajo inmediato a cambio de una cena privada. Magda, inocente y esperanzada, aceptó. Esa noche no fue una cena. Fue una trampa. Fue drogada, abusada y fotografiada. Días después, le entregaron copias de las imágenes con una advertencia: si no haces lo que te digo, tu familia verá esto, y jamás volverás a trabajar. Durante semanas, fue obligada a asistir a reuniones privadas donde era ofrecida como atractivo adicional para inversionistas. Intentó escapar. Fue a la prensa. Nadie la escuchó. El 15 de junio de 1954, su cuerpo fue encontrado en una habitación de hotel. La versión oficial: suicidió por sobredosis. Pero nunca hubo autopsia completa, ni investigación formal, ni responsables. Solo silencio. Magda tenía 22 años. Nunca apareció en los créditos de ninguna película. Solo en un informe policial que nadie recuerda y que muchos prefirieron ignorar. Rita Macedo fue una de las intérpretes más versátiles del cine de oro y el teatro mexicano. Admirada por su talento dramático y su mirada intensa, parecía destinada a una carrera eterna. Sin embargo, su sueño terminó en tragedia tras años de engaños y abusos por parte de aquellos en los que más confiaba. Desde sus inicios, un influyente productor la atrajo con promesas de giras por Europa y papeles estelares en cine y televisión. Pero tras bambalinas, exigía favores profesionales y personales, control absoluto de su agenda y hasta de sus relaciones amorosas. Cualquier negativa se traducía en rodajes cancelados o rumores malintencionados. En la década de los 70, Rita se atrevió a denunciar asomos de acoso en una entrevista radiofónica. Como respuesta, le cerraron puertas en Televisa y Cinematográfica Filmex, borrando su nombre de los créditos en varios proyectos ya filmados. Sus últimas películas se estrenarían sin su promoción, y sus honorarios quedaron impagos. Aislada y sintiéndose traicionada por la industria que había amado, cayó en una depresión profunda. Perdió la fe en el medio que la vio crecer y en las personas que la habían impulsado, para luego aplastarla. El 9 de diciembre de 1993, Rita Macedo se quitó la vida, dejando a México sin una de sus voces más poderosas. Tenía 63 años. La engañaron, la humillaron y la despojaron de su dignidad. Y al final, le robaron la esperanza. Estas actrices no solo fueron íconos del cine de oro, también fueron víctimas de un sistema que las usó, las traicionó y terminó apagando sus vidas. Hoy, sus nombres merecen ser recordados con dignidad. Y sus historias, jamás olvidadas. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de estos actores, escribe la palabra cine y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras esta etapa del cine mexicano. Te leo en los comentarios.